Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Vamos a continuar con nuestra meditación del propósito psicológico 32, el Santo Graal. Como siempre, su amiga les comenta, les recuerda que ella lee tal cual está en la obra el mensaje dado por el maestro. Pues es en la obra donde se encuentran los elementos, los instrumentos, los mecanismos para la iluminación, para la liberación. Su amiga hace solo comentarios, aquellas cosas, aquellos puntos que han llamado a su alma, pero solo son esos comentarios. Recordemos también que podemos descargar la obra en www.sergioreinaudelaferrier.net y que estamos trabajando con nuestro chakra Agna Svadhisthana. Agna Svadhisthana, el elemento agua. Nos vemos dentro de poco. Vamos a continuar con la lectura del propósito, pero antes de ello vamos a decir nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura, que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Y continuamos con esa lectura. Queda al presente un punto sobre el cual es preciso regresar, la cuestión del bautismo de Feirefis, y aquí lo que dice Ponsoy en el 4º capítulo de su libro sobre el Graal. Se constata que el bautismo cristiano no basta por sí mismo para abrir el acceso del Graal, que por el contrario Feirefis es siempre pagano, es decir, musulmán. Cuando franquea la puerta de Monsalvash y es admitido en la proximidad del Graal, lo cual demuestra dos cosas, a saber, que él ha llegado como Parzival al grado espiritual necesario, el estado primordial. Por otra parte, que el Islam está considerado implícitamente como una vía de acceso posible al castillo del Graal. Monsalvash está al centro y por lo tanto más allá de las tradiciones particulares, a falta de lo cual Feirefis no habría podido penetrar en ella sin ser bautizado. Hay pues una diferencia radical entre el bautismo ordinario cristiano y aquel que recibe, iniciación. Para comprender aquello de lo cual se trata aquí, citaremos las siguientes líneas de René Guénon. Aquellos que han pasado más allá de la forma son, por ello mismo, liberados de las limitaciones por las cuales el hombre caído, echado de ese estado primordial, al cual ellos son reintegrados, está ligado a una individualidad particular tanto como a una forma determinada, puesto que todas las formas y todas las individualidades del dominio humano tienen su principio inmediato en el punto mismo donde ellos están colocados. Aquel que ha llegado a ese punto es el que ha alcanzado por un conocimiento directo y profundo, y no teórico o verbal, el fondo de todas las doctrinas tradicionales, que ha encontrado, colocándose en el punto central del cual ellas son emanadas, la verdad que se esconde bajo la diversidad y la multiplicidad de las formas exteriores. La diferencia, en efecto, no está sino en la forma y la apariencia. El fondo esencial es en todas partes y siempre el mismo, y porque, como lo dicen los iniciados musulmanes, la doctrina de la unidad es única. En otro lado, el mismo autor evoca el caso de los hombres que, llegados a un alto grado de desarrollo espiritual, pueden adoptar exteriormente tal o cual forma tradicional, siguiendo las circunstancias y por razones de las cuales ellos son los únicos jueces. Están por el estado espiritual que han alcanzado más allá de todas las formas, de manera que para ellos no se trata ahí más que de apariencias exteriores que no podrían de ninguna manera afectar o modificar su realidad íntima. Ellos no solo han comprendido, sino que han realizado plenamente en su mismo principio la unidad fundamental de todas las tradiciones. Y aquí una nota. El escritor francés René Guénon es autor de numerosas obras sobre filosofías orientales. Muy versado en esoterismo, ha tratado sobre todo de la simbología y de las materias iniciáticas. Miembro de varias órdenes masónicas rosacrucianas, él se entregó finalmente al sufismo, abrazando aún abiertamente, al menos exteriormente, la fe musulmana.
Murió en el Cairo hace algunos años, lamentado tanto por el Islam como por la cristiandad. El rey del mundo, a percepciones sobre la iniciación y sobre todo sus trabajos en estudios tradicionales, han hecho conocer su erudición tanto como su sabiduría. Y cierra la nota. Estas citas harán sin duda comprender cómo Feirefis, aunque pagano, y no habiendo llevado a cabo la búsqueda, ha podido entrar de lleno a Montsalvatge y hacer percibir igualmente que aquí la significación de su bautismo no se trata de un rito de conversión, sino de investidura, y eso explica por otra parte las condiciones en las cuales él ha sido recibido, que tendría sin ello en una circunstancia tan solemne algo de frívolo y chocante. Feirefis, en efecto, no se hacía bautizar para ver el Graal al descubierto como se esperaría, sino porque tal es la condición puesta a la unión que él desea con Repanse de Joy. Por esta unión con la Virgen portadora del Graal, él contrae un lazo sagrado con el poder virginal del verbo, o su Shakti, para emplear la terminología hindú, tal como él se manifiesta en la forma específica del Graal cristiano. La calidad real de Feirefis y su función están sugeridas por otra parte por su tinte particular, negro y blanco, que lo ha hecho un ser único en el mundo. Para comprender aquello de lo que se trata, nos referiremos aún a René Guénon. En el sentido más inmediato, la yuxtaposición del blanco y del negro representan naturalmente la luz y las tinieblas, el día y la noche, y a continuación todos los pares de opuestos y de complementarios. Es apenas necesario recordar que aquello que es oposición a un cierto plano se convierte en complementario a otro nivel. De manera que el mismo simbolismo es aplicable igualmente a uno y otro. Se tiene pues a este respecto un exacto equivalente del simbolismo extremo oriental del yin-yang. Por otro lado, él señala que, en su sentido superior, el color negro simboliza esencialmente el estado principial de la no manifestación, que es así como es preciso comprender principalmente el nombre de Krishna, por oposición a aquel de Arjuna que significa blanco. Uno y otro representan respectivamente el no manifestado y el manifestado, el inmortal y el mortal, el sí y el yo, Parama y Jivatma, de la teología de la India. Y aquí una nota que han puesto los editores, refiriéndose a la palabra principial que nosotros ya comprendemos, hemos recurrido tanto a nuestro amigo Guénon. Efectivamente es un neologismo que se encuentra en los textos de Guénon en el sentido del mundo de los principios. Así que principial es una palabra harto conocida por nosotros. Ahora, nosotros podemos ver cómo el maestro señala el capítulo sobre Feirefis se transmite en el capítulo 4 de la obra de Ponsoye, y su amiga sigue insistiendo que es indispensable leerlo completo desde dentro, como hemos aprendido a leer ya. Por ello, tal vez sea necesario partir primero de la comprensión de una sutil y aparente diferencia entre Imaraví, Ponsoye y Guénon sobre la palabra forma. La distinción es clave, no es menor. En ella se cruzan tres lenguajes que hablan de lo mismo, pero no usan las mismas palabras. Nosotros, gracias a nuestro paso por los tres propósitos del Islam, sabemos que en Maraví, surah, forma, no significa lo mismo. Para Imaraví la forma es teofánica. Es el modo en que Alá se manifiesta. Toda forma, nos dice él, nos transmitió él, es epifanía del real. Por eso Maraví puede decir: mi corazón se ha vuelto capaz de toda forma. Y recuerden que cuando hay esa teofanía es porque esa forma pues está ya apta para recibir, se convierte en un verdadero engarce. Para Imaraví la forma no es un límite, es un rostro del infinito. Nuestro amigo Guénon no niega esto, pero trabaja en otro plano, el de la función tradicional objetiva, no el de la experiencia teofánica interior. Guénon ha sido reconocido como el gran metafísico. Entonces nosotros podemos decir que en Guénon y Ponsoye, su discípulo, forma es igual a tradición revelada.
Por lo tanto, cristianismo, islam, hinduismo, etc. Y superar la forma es situarse en el centro principal. Y el centro es la fuente común de todas las tradiciones. Esa es la visión y eso es lo que debemos considerar cuando leamos a Bonsoye y cuando nosotros hagamos pues si se quiere, un comentario de lo que el maestro nos está transmitiendo. Por lo tanto, forma lo vamos a leer correctamente desde Bonsoye y Guénon como tradición, no como forma teofánica en el sentido akbarí. Cuando notamos la sutil diferencia, cuando nosotros no nos confundimos del lenguaje, estamos haciendo algo justo y es importante que nos detengamos a comentar aquello. Lo que hacemos es dialogar en el centro. Eso podríamos decir que ya es trabajo del corazón consciente. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el que ha alcanzado el centro no rechaza las formas, no rechaza las tradiciones, las reconoce como lo que son, vestiduras del único. Ahora volvamos a la transmisión del propósito, a la transmisión de Bonsoye, porque su amiga está más que segura que leerán, estudiarán el Islam y el Graal. En este caso, ese capítulo 4 que habla sobre Feirefis. Vayamos a ello. El punto clave. Feirefis no entra al Graal por forma, sino por estado. Y esto es decisivo y suele pasar desapercibido. Feirefis entra en Montsalvage sin ser cristiano. Eso rompe cualquier lectura confesional, moral o esotérica. Lo que prueba el texto es que el bautismo exterior no abre el Graal. La pertenencia religiosa no es el criterio. El acceso depende de un estado del ser. Guénon nos lo dice con precisión. El que ha reintegrado el estado primordial está más allá de las formas. Ya vemos, el estado primordial es el estado anterior a la fragmentación de la conciencia. No es volver atrás en el tiempo, sino volver al centro. Por eso Parzival entra por la demanda, vía activa, occidental, caballeresca. Feirefis entra por naturaleza realizada, vía directa, central. Son dos modos de tocar el mismo centro. Montsalvage, el centro que está más allá de las tradiciones. Montsalvage está en el centro del mundo y por eso está más allá de las formas tradicionales, no porque las niegue, sino porque las contiene en su principio. Por eso un cristiano entra como cristiano, un musulmán entra como musulmán, pero ninguno entra como eso, sino como hombre reintegrado. Aparece claramente la doctrina del al-Insan al-Kamil sin nombrarla todavía. El bautismo de Feirefis, no conversión, sino investidura. Feirefis no se bautiza para ver el Graal, se bautiza para unirse a Repanse de Choye. Eso cambia todo. Repanse de Choye no es una mujer, es la potencia virginal del verbo, es la Shakti del Graal, es la forma cristiana del principio eterno. La unión de Feirefis con ella es hierogámica, no romántica. Por eso el texto nos dice que no es conversión, es consagración formal, reconocimiento de una forma que él ya conoce en esencia. Esto es exactamente lo que Guénon llama adoptar una forma tradicional sin que ella afecte la realidad interior. Hay un aspecto clave que podemos y debemos detenernos y que René Guénon, nuestro amigo, nos aclara en su libro Iniciación y Realización Espiritual. En el capítulo 12, cuyo título es A propósito de conversiones, habla sobre varios tipos de conversiones. Y ocurre que también habla sobre esa diferencia que en el propósito psicológico está, bautismo e investidura. Veamos de qué se trata. Realización. Cambio de estado del ser. ¿Qué es? La actualización efectiva de una posibilidad ontológica ya contenida en el ser. No es crear algo nuevo, es llegar a ser lo que se es en esencia. En términos tradicionales, Guénon nos habla de una reintegración al estado primordial y Maraví
lo llama la actualización del Al-Insan al-Kamil. En Parzival, asumir la función del rey del grial. Y en la alquimia, fijar lo volátil, levantar el eje. En el plano donde opera la realización es en lo ontológico y metafísico, no en el confesional. Por eso un musulmán, un cristiano o alguien sin forma religiosa explícita puede realizar si alcanza el centro. La realización siempre es interior, irreversible y silenciosa. Ahora vayamos a investidura, que es reconocimiento y función. La asunción legítima de una función espiritual dentro de una forma tradicional determinada. No crea la realización, la manifiesta y la canaliza. Es simbólica, ritual, formal, funcional, pero no es superficial. Nosotros profundizamos en ella gracias a la investidura que recibían los templarios. El caso de Feirefis podemos considerar que es una clave absoluta. Feirefis no se convierte para acceder al grial, ya está realizado, ha alcanzado el estado primordial. Recibe el bautismo únicamente para unirse a Rapanse de Shoyi, asumir una función en el orden del grial. Eso es investidura, no conversión. Él reconoce el grial en su forma cristiana sin abandonar la unidad esencial que ya vive. Eso es adab perfecto. La conversión, en síntesis, podríamos decir, cambia la forma. La realización cambia el ser. La investidura revela la función. Feirefis, blanco y negro, el andrógino, el hombre universal. El color de Feirefis encierra una enseñanza tradicional. Blanco y negro juntos, luz y tiniebla, manifestado y no manifestado, que no es claro en su enseñanza. Negro en sentido superior, no manifestación. Blanco, manifestación, juntos, centro. Esto es el yin yang no separado. Esto es el andrógeno primordial. Esto es el hombre universal. Por eso el texto dice mediador, pontífice y rey por excelencia. Es decir, Feirefis es una figura directa del Insan al-Kamil. Parzival y Feirefis, no dos personajes, sino una sola función. Y esto es el corazón del propósito 32. El texto nos lo dice sin rodeos. Ambos no son sino aspectos complementarios de una realidad permanente. Parzival, vía del esfuerzo, vía del error y la pregunta, vía del occidente herido. Feirefis, vía de la integración directa, vía del centro ya presente, vía del oriente realizado. No son dos héroes, son dos polaridades de una misma obra. Y esa obra es el sacerdocio eterno, Melquisedec. Y la pregunta surge así, de manera natural. ¿Cómo nos atraviesa esto a nosotros? En Imaraví, él nos transmitió el cosmos es un principio inconsciente. El hombre perfecto, el Al-Insan al-Kamil, es el principio consciente, el corazón del cosmos. Él es ese órgano. Y lo que nos están transmitiendo a lo largo de este propósito es que Mont Salvage es el corazón, es el centro. El corazón es el centro. Por lo tanto, el corazón en nosotros, Mont Salvage en nosotros. ¿Cómo reconocerlo? Tal vez cuando el corazón integra luz y sombra, integra acción y receptividad, integra forma y esencia, entonces aparece Feirefis interior, el que no necesita cambiar de forma para reconocer la verdad, el que puede entrar desde cualquier tradición, el que consagra sin convertir. Y también aparece Parzival interior, el que pregunta, el que hiere y es herido, el que realiza por el camino largo. Cuando ambos se reconocen, el corazón se vuelve centro del mundo. Y nosotros vemos también algo muy importante. El Grial no se abre a quien cambia de religión, sino a quien ha dejado de estar dividido. Parzival y Feirefis no caminan juntos.
se reconocen como uno solo en el corazón. Y eso es clave. No se trata de convertir a nadie, no se trata de convertirnos. Ya sabemos de qué se trata. Luego, uno de los más finos de todo el Parsival es la unión de Feirefis con Repanse de Shoye. Unión que nos enseñan no es erótica, no es moral, no es devocional, que es una conjunción vertical en el plano del verbo manifestado. Por ello, amerita que profundicemos un poco en esta situación. Repanse de Shoye no es una mujer. Ponzoya es muy preciso cuando dice la Virgen portadora del Grial, la potencia virginal del verbo. ¿Qué significa virgen aquí? No es castidad biológica virgen, no determinada, no gastada en lo múltiple. En todas las tradiciones hemos encontrado a la Virgen María, la Shakti no manifestada, la Sofía, la Shekinah, Prakriti en su estado puro. Es la potencia de manifestación, no la manifestación dispersa. Repanse de Shoye no posee el Greal, ella es la función por la cual el verbo se ofrece. ¿Por qué Feirefis necesita su unión y Parsival no? Y esto es crucial. Parsival realiza la función axial, es el rey del Grial. Se identifica con el eje, alib, lanza, polo. Parsival, principio masculino, axial, ya fijado. Feirefis es complementario, blanco y negro, manifestado y no manifestado, yin yang unido, hombre universal en modo mediador. Feirefis no encarna el eje, él une eje y potencia. Por eso Parsival reina, Feirefis se une. La unión con la Shakti, como señala Ponzoye, sí, efectivamente, pero ¿en qué nivel? Y por ello tal vez debemos ir necesariamente al tantrismo, porque podemos decir que en el tantrismo la unión con la Shakti se da en Sahasrara, y eso es correcto, ya lo hemos visto, pero eso es cierto para el practicante individual. Aquí estamos en un plano supraindividual. Así, Sahasrara y Monte Salvador, Mont Salvage, tenemos que mirarlo nuevamente desde otro ángulo. Sahasrara, loto de los 1000 pétalos, más allá de los chakras, punto donde Kundalini, Shakti ascendente, se une con Shiva, conciencia pura. No es un centro energético más alto, no es un chakra, es el fin del eje. Y el Monte Salvador, centro del mundo, castillo del Grial, lugar fuera del tiempo, donde la lanza, eje y el Grial, potencia, se reconocen mutuamente. Sahasrara y Mont Salvage están al mismo nivel simbólico, pero no son idénticos. Hay una diferencia sutil pero decisiva. Sahasrara es cómo se vive interiormente. Monte Salvador es donde se sitúa ontológicamente. Entonces, ¿qué implica la unión de Feirefis? Feirefis no despierta la Kundalini. Eso ya está superado. ¿Qué ocurre entonces? Lo que ocurre es que Feirefis reconoce en el Grial cristiano la misma Shakti que conoce en esencia. Para unirse a ella en esa forma, acepta la investidura cristiana. Esa unión lo convierte en el portador de una descendencia espiritual, padre del preste Juan, y esto es decisivo. La unión no culmina en él, sino que prolonga la obra. Digámoslo en símbolos, Feirefis no busca la cima, él ya está en el centro. Busca que la potencia del verbo tenga descendencia en el mundo. Eso es Shakti en su aspecto creador, no liberador. Así, nosotros podemos decir que Parsival, llegado a Mont Salvage, es el eje que sostiene el mundo, y que Feirefis es la unión que permite que el mundo sea fecundado por el verbo. Conectar esto con Melquisedec y el sacerdocio eterno, bajar esto al corazón humano sin chakras ni mapas, solo experiencia, mostrar por qué Feirefis es más peligroso que Parsival desde el punto de vista histórico. Hagámoslo y recibamos esto como se recibe lo sagrado, como
un único gesto que podemos respirar y agradecer. Melquisedec y el sacerdocio eterno. El punto donde todo comienza y nunca termina. Melquisedec no es una figura histórica en el sentido común, es una función eterna. La escritura dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Eso es definición metafísica. Melquisedec no pertenece a una tradición, las tradiciones pertenecen a él. ¿Qué es el sacerdocio eterno? No es clerical, no es moral, no es institucional, es la función mediadora entre el principio y el mundo, ejercida desde el centro. No representa a Dios ante los hombres ni a los hombres ante Dios. Es el punto donde ambos ya no están separados. Por eso Abraham lo reconoce sin convertirlo. Cristo es sacerdote según su orden. El grial es su signo occidental. Parzival asume esta función en Occidente. Feirefis la garantiza más allá de Occidente. Y aquí está la clave. El sacerdote eterno no puede quedar prisionero de una forma o traicionaría su propia eternidad. Feirefis existe para que el centro no se identifique con una sola tradición. ¿Por qué Feirefis es más peligroso que Parzival? ¿Y por qué casi nadie lo entiende? Parzival restaura, Feirefis desestabiliza. Parzival repara la herida, devuelve el orden, confirma una vía. Eso es necesario, pero no es suficiente. Feirefis es peligroso porque no necesita conversión. Él entra al castillo sin cambiar de forma. Eso amenaza a toda institución religiosa porque dice silenciosamente, la verdad no necesita que tú la controles. Une sin fusionar, no mezcla doctrinas, no crea sincretismos, reconoce una misma verdad en formas irreductibles, y eso es insoportable para los dogmáticos, los identitarios, los imperios espirituales. Produce descendencia. Parzival reina, Feirefis engendra. El preste Juan no es un rey político, es la prolongación del centro en la historia. Eso significa que el centro puede reaparecer donde nadie lo espera, con otra lengua, con otra piel, con otro nombre. Y eso es lo más peligroso que existe. Bueno, vamos a continuar con la lectura del propósito. Una de las pruebas incomparables de la alta intelectualidad de las novelas del Graal es la conjunción perfecta de los dos temas sobre los cuales ella reposa. Sobre el tema primitivo de Arturo, aquí una nota: Arturo, ilustre rey de los bretones del siglo VI, ha pasado rápidamente de la historia a la leyenda. Llevado al cielo, él reside en la constelación que lleva su nombre, el carro de Arturo, la Osa Mayor. Y cierran la nota. Y de la mesa redonda, aquel del Graal, ignorado hasta ahora o ocultado, ha venido a imponerse en efecto, no en tanto que una continuación, sino como una nueva revelación. El historiador Henry Martin escribe: los primeros introductores de las tradiciones bárdicas y del ciclo de Arturo en Francia, Geoffroy de Monmouth, o hace el autor, quien quiera que sea, de la vida de Merlín, en versos latinos, el autor o los autores de los fragmentos del Tristán en verso francés, y aún Chrétien de Troyes en El Caballero del León y El Caballero de la Carreta. No habían dicho una palabra de la leyenda del Graal. Ella pareció haber llegado entre los clérigos y los trovadores de la corte de Enrique II, algunos años después de la redacción del Brut por Wace. Cuando hacia 1180 el Graal apareció por primera vez con la obra de Chrétien de Troyes, la gran leyenda artúrica estaba ya muy expandida en el mundo occidental desde hacía muchos años, durante los cuales, bastándose aparentemente a sí misma, ella había traído, gracias a los trovadores y troveros, una contribución mayor al desarrollo de la caballería. Ella no había hecho en eso más que alinearse en la función de los cantares de gesta del ciclo de Carlomagno o las novelas antiguas, Román de Alejandro, Román de Tebas, de Eneas, de Troya, etc. Ella había traspuesto el objeto sobre un plano más estrictamente legendario, es decir, más intelectualmente legible y más directamente iniciático. Esto sería, según Ponsoye, el motivo real del advenimiento triunfal de la materia de Bretaña y requiere ciertas observaciones. Contrariamente a lo que se creía en general,
La tradición céltica no había desaparecido durante la evangelización de la Galia y de la Bretaña insular. Se encuentran huellas de su actividad no solamente durante la renovación céltico-cristiana del siglo XI, que se ha llamado el neodruidismo, sino hasta el XIV e inclusive el siglo XV. Los países célticos son los únicos donde el cristianismo ha sido acogido espontáneamente y más o menos sin efusión de sangre, y le debió a esta síntesis doctrinal donde no es exagerado ver una especie de milagro intelectual. Con una tradición en forma de sabiduría o conocimiento análogo en muchos aspectos respecto al hinduismo, el conservar su impregnación esotérica primitiva, mucho más que el cristianismo de jurisdicción romana, del cual era independiente. Es esta síntesis que explica en particular que Armórica haya sido evangelizada no por misioneros de Roma, sino por el cristianismo céltico, como haciendo parte del dominio tradicional, es decir, espiritual, de la Bretaña sagrada. Durante muchos siglos las dos tradiciones subsistieron lado a lado, el cristianismo tomando poco a poco a su cargo la comunidad general de los pueblos bretones, mientras que el druidismo propiamente dicho se retiraba en un orden de actividad cada vez más escondida de forma principalmente eremítica. Al lado de la enseñanza pública del clero cristiano, dice aún Henry Martín, los bardos tenían una enseñanza secreta e inconciliable, no con la metafísica cristiana, sino con una gran parte de las doctrinas acreditadas por la Iglesia, sobre todo desde San Agustín. Ellos han conservado algo de los símbolos y de los ritos de la iniciación del druidismo. Es ahí, en el santuario doctrinal céltico, que reposan esos arcanos que, transmitidos durante siglos por la tradición oral, serán, gracias a una feliz transgresión de las máximas antiguas, confiadas a la escritura al momento en que los ritos bárdicos estarían al punto de desaparecer. Es ahí, en el libro de los arcanos, que el pensamiento céltico, antes de despojarse de sus formas particulares y perecederas, han depositado aquello que contenía de inmortal, su gran sistema de los destinos del alma y de la personalidad divina y humana, reavivada por una llama de amor divino, iluminada con la antorcha del Cristo. Los druidas, en su gran mayoría, se habían aliado a la nueva religión, formando notablemente esos misteriosos monjes culdeos sobre los cuales la historia permanece casi muda, pero de quienes es cierto al menos que contribuyeron a asegurar al cristianismo la herencia sagrada del celtismo aspirante. Que esta herencia haya participado en las infancias del Graal es aquello que muestran no solamente la presencia de los elementos célticos puros en la estructura de la leyenda, sino también la existencia anterior entre los bretones, de una tradición original de la copa salutífera conteniendo el agua de la resurrección. Esta copa figura desde hacía decenas de siglos en el zodíaco de piedra del templo estelar de Glastonbury y se encuentra en los poemas bárdicos. Taliesin, principalmente el gran bardo del siglo VI, decía que ella inspira el genio poético, da la sabiduría, descubre a sus adoradores la ciencia del porvenir, los misterios del mundo. Sus bordes, dice aún Taliesin, están adornados con hileras de perlas y diamantes, lo cual al precio del cambio de sus virtudes proféticas en virtudes eucarísticas permite ver en ella el prototipo del vaso descrito por Chrétien de Troyes, el cual, como se sabe, no recibió más que en los continuadores de su especificación crística exclusiva. ¿Cómo conciliar estos hechos con el antecedente cristiano propiamente dicho y el antecedente oriental? Es preciso aclarar ante todo que, como lo dice Henry Huber, Los celtas, Renacimiento del libro, París 1932, los celtas no son una raza, sino un grupo de pueblos, más exactamente hablando un grupo de sociedades, cuyo fundamento y lazo sería el sacerdote druídico, institución pancéltica, cimiento de la sociedad céltica. Propiamente hablando, más bien que una casta, los druidas formaban un orden fuertemente jerarquizado y distribuido en tres clases. Los druidas propiamente dicho, cuyo nombre parece derivar de las dos raíces, dru, fuerza, y vid, videncia, conocimiento, los files o filit, los bardos,
Esta orden, agrega Henry Corbin, constituye una cofradía, ligados por cofradías o unidos por asociaciones fraternales, donde debía haber una iniciación, una preparación, unos grados de los cuales encontraremos la huella entre los filit y que se superpone sobre las tribus y los estados. Habiéndose siempre rehusado los druidas a fijar su enseñanza por escrito, lo poco que se conoce reposa sobre las famosas tríades bárdicas y los raros datos transmitidos por los autores antiguos. Se puede distinguir de todas maneras bases metafísicas y rigurosas y una forma de sabiduría profética y mística, que le ha hecho a veces acercarse al profetismo judío, pero que lo enlaza sobre todo al hinduismo. Se discierne en efecto una doctrina de la transmigración, una doctrina de la realización ascendente y descendente, una doctrina de los ciclos cósmicos, así como una antropología y una cosmología que por más de un trazo recuerdan aquellas del Vedanta de los hindúes. Al oriente del área de expansión de los indoeuropeos, dice aún Henry Hubert, encontramos sociedades de sacerdotes comparables en todo por su crédito y su poder a los druidas. Son los magos iranios y los brahmanes de la India. Los druidas no parecían diferir de estos últimos, sino porque ellos no constituían una casta cerrada. No se trata solamente de sacerdocios comparables, sino de sacerdocios idénticos. Todas estas identidades prueban que las instituciones a las cuales aún los textos de época tardía hacen alusión son de una gran antigüedad y que las sociedades indoeuropeas primitivas eran ya sociedades de un tipo elevado. Tenían jefes, sacerdotes, un derecho formal. Jean Naudot, Protohistoria en Historia Universal, tomo 1, precisa por su lado, la religión y la sociedad indoeuropea estaban jerarquizadas y comprendían 3 niveles. Un nivel sacerdotal y soberano con 2 aspectos, uno violento y mágico, otro benévolo y jurídico. Un nivel guerrero, un nivel popular y productor. En cuanto a los 2 aspectos del sacerdocio, diremos más bien que son el uno de rigor y el otro de misericordia, a imagen de la divinidad, como los 2 lados del árbol sofirótico, y se ha podido comprender por aquello que precede que se trata más bien aquí de teurgia que de magia. Se notará por otra parte que la autoridad sacerdotal era al mismo tiempo soberana. Dicho de otra manera, que se trataba de esos sacerdotes reyes de los cuales los Vedas decían que estaban más allá de las castas. Otro índice de primordialidad. En fin, se puede concluir que los druidas, los brahmanes, los magos, los caldeos han poseído y transmitido, más allá del tiempo, del espacio y de las diferentes expresiones sagradas, una herencia espiritual única. Esta noción, que parece aún desconocida hoy día para muchos, no es extraña al pensamiento griego llamado clásico, ya que ella no afirmaba nada diferente cuando con Platón y Aristóteles veían en los pueblos bárbaros los venerables iniciadores de la filosofía, es decir, de la sofía divina, de la sabiduría trascendente y de los misterios. Y una nota. Es útil recordar que el nombre de bárbaros era antiguamente aquel que calificaba justamente a los sabios, los iniciados, los magos, en una palabra, los hombres llegados al más alto grado de civilización. Nuestra época materialista le ha dado una significación contraria y totalmente ilógica. Ahí donde los modernos quieren ver una fábula, reconociendo al mismo tiempo bastante contradictoriamente los fundamentos esotéricos de esta filosofía, hubo en realidad una tradición constante que se encuentra aún afirmada en los primeros siglos de nuestra era. Así, el pitagórico Numenius de Apamea, en su tratado sobre el bien, para tratar del problema de Dios, no se deberá apoyar sobre los testimonios de Platón, sino ir más atrás y ligar sus afirmaciones a las informaciones de Pitágoras. ¿Qué digo? Recurrir a los pueblos de buen renombre, confiriendo sus iniciaciones, sus dogmas, sus ceremonias cultuales, que ellos cumplen en pleno acuerdo con los principios de Platón. Todo aquello que los brahmanes, los judíos, los magos y los egipcios han establecido. Y Diógenes Laerce, en el preámbulo a sus vidas de los filósofos, nos dicen: algunos quieren que la filosofía haya comenzado con los bárbaros. Hubo en efecto
los magos entre los persas, los caldeos entre los babilonios o asirios, los himnos sofistas brahmanes en la India, los druidas entre los celtas y los gálatas, inclusive los apologistas cristianos de los primeros siglos, Tertuliano, Arrobes, San Jerónimo, San Agustín, que no lo admiten ahí como una verdad notoria y que no se prestan a discusiones. Se observará, por otro lado, que a pesar de la multiplicidad de las fuentes y de las formas de expresión, todos estos autores hablan de la filosofía como de una realidad consistente y única. Este único hecho, si se quisiera meditar, bastaría por sí solo para arruinar la tesis de la fábula. En la perspectiva más así abierta, aquello que Abraham llevaba con él al salir de Caldea no era esencialmente diferente de aquello que los druidas debían confiar más tarde al cristianismo céltico antes de desaparecer y que se identificaba por otro lado con el corazón del mensaje cristiano, el secreto de la tradición pura, que Melquisedec debía confirmarle en nombre del Dios muy alto, y la persistencia entre los dos legatarios directos del testamento abrahámico, el judaísmo y el islam, de elementos simbólicos o doctrinales tales como el brebaje de inmortalidad, el empleo ritual de las piedras brutas o de los betilos, la noción de la montaña sagrada y de la región suprema, aquella de los ciclos cósmicos. Son otros tantos indicios de esa herencia tradicional inmemorial. Pero el Islam, abierto por vocación sobrenatural a todas las formas de revelación auténticas, proféticas o sapienciales, ha jugado además un papel especial de integración con respecto no solamente del mazdeísmo y del hermetismo caldeo-egipcio, sino aún de la corriente pitagórica y platónica que, contrariamente a aquello que había tenido lugar en Europa, se había mantenido en el medio árabo-persa con una continuidad que le había permitido conservar vivos sus fundamentos esotéricos. Ese aspecto esotérico del platonismo y del neoplatonismo está puesto particularmente en evidencia en los escritos ismaelianos y aquellos de los hermanos de la pureza o hermanos de la sinceridad. Algunos maestros musulmanes veían en Platón al polo de su época y Abdul Karim al-Jili sitúa simbólicamente su estación póstuma sobre el Demawen, punto culminante del Albor-Kab, residencia del Simor místico. Recordemos a este propósito las afinidades relevadas por diversos eruditos, tales como Gluck, Campers, entre el simbolismo del Graal y ciertos antecedentes tradicionales orientales, Irán e India en particular. La existencia de estas afinidades no autoriza hablar de préstamos, y la naturaleza misma del simbolismo tradicional debe hacer excluir, por ejemplo, la idea del Parsival como traducción o imitación de un hipotético Parsival Namaj. No se trata aquí de literatura, sino de simbolismo sagrado, y el intercambio es visible en los símbolos porque él apunta ante todo a las realidades simbolizadas. Ese cambio no ha podido hacerse evidentemente con tradiciones extinguidas. Él implica las vías y los medios de una espiritualidad viviente, aquellos mismos que por vocación y por situación el Islam era el único que estaba en posibilidad de ofrecer. Así, puede decirse que, por su capacidad providencial de acogida y de síntesis de todos los modos de la profesión universal, el Islam es el que podría, entre todos, discernir el nombre del Graal escrito en las estrellas, ya que el Graal, en su figuración macrocósmica más general, representa el depósito espiritual y doctrinal de la tradición primordial. Tal es el sentido de la leyenda que le hace redescubrir por Set en el paraíso terrestre. Si no es pues inexacto atribuir a los celtas su conservación hasta la época de Cristo, como lo hacen algunos, ello significa que los celtas cuentan entre los que detentan regularmente de la tradición primordial, pero no es que aquellos fuesen los únicos, lo cual sería por otra parte evidentemente inexacto. Es pues perfectamente legítimo desde el punto de vista tradicional el admitir conjuntamente la validez de las tres genealogías distintas que se dejan discernir en su leyenda: céltica, cristiana y oriental de filiación islámica.
Lo que nos transmite el maestro Ponzoye es profundo. Y si nuestra meditación es desde el ojo del corazón, podemos ver que tiene un punto axial. Ponzoye lo dice, el maestro lo toma el Graal no como objeto legendario, sino como símbolo del depósito vivo de la tradición primordial. Ponzoye no trata este tema como un tema mitológico, es una enseñanza sobre el orden del ser. Nos vamos a detener en lo que el corazón percibe como el núcleo que está llamando a nuestra alma. Y desde ahí quizás puedan nacer nuevas ideas, no sé si llamarle nuevas luces. El punto fundamental, el Graal no aparece, se revela. El texto muestra algo decisivo, la materia artúrica existía sin el Graal. El Graal irrumpe después como una nueva revelación. No es una continuación literaria, sino una profundización iniciática. Y esto es clave. La caballería artúrica representa el orden heroico, el Graal introduce el orden sacerdotal. En términos tradicionales, Arturo, función guerrera, el Graal, función sacerdotal soberana. De esta manera ingresamos en la estructura tripartita indoeuropea que el texto menciona, sacerdotal, guerrera, productora. El Graal reintroduce el principio supremo sobre el mundo caballeresco. No viene a embellecer la leyenda, viene a reorientarla verticalmente. Tradición primordial, el depósito único. El texto sostiene algo que Guénon también afirma. Druidas, brahmanes, magos, caldeos no son sacerdocios comparables, sino idénticos en esencia. Aquí está el corazón doctrinal. La tradición primordial no es una religión más, un sincretismo, una mezcla cultural. Es la sabiduría originaria que precede a las formas históricas. Las formas cambian, el depósito permanece y el Graal simboliza ese depósito. Por eso es copa de inmortalidad, es vaso eucarístico, es piedra caída del cielo en Wolfram. Es recipiente del agua de resurrección, es centro polar. El símbolo cambia, la función es la misma, contener la vida que no muere. Lo celta como guardián, no como origen exclusivo, y esto es muy importante para evitar una lectura nacionalista o reduccionista. El texto no dice los celtas inventaron la tradición, dice los celtas la conservaron legítimamente hasta cierto momento, como otros pueblos la conservaron en otros lugares. Esto conecta con la noción del centro primordial, transmisión regular de tentadores sucesivos. En este sentido, el Graal en el ciclo artúrico sería la forma occidental medieval de una realidad mucho más antigua. No es copia oriental, no es préstamo islámico, no es adaptación cristiana, es una reexpresión de un arquetipo universal. La síntesis celto-cristiana, un milagro intelectual. Aquí señalan algo hermosísimo. Cuando el texto afirma que el cristianismo celta conservó una impregnación esotérica más viva que el romano. ¿Por qué? Porque no destruyó la estructura iniciática previa, la asumió, la transfiguró. Esto explica la figura de los culdeos, la coexistencia de enseñanza pública y enseñanza secreta, la transmisión oral que luego se vuelca en literatura. El Graal entonces no sería una invención literaria, sino la cristalización escrita de una enseñanza que estaba a punto de desaparecer. El Islam y la integración universal. Ponzoye da un paso aún más audaz. El Islam habría cumplido una función de integración de corrientes sapienciales, mazdeísmo, hermetismo, platonismo esotérico, conservando vivo el núcleo metafísico. Y entonces aparece esta frase preciosa. El Islam podría discernir el nombre del Graal escrito en las estrellas. Por tanto, se muestra el Graal con lenguaje polar. El Graal como centro celeste, depósito estelar, arca cósmica, corazón axial. Y se une con la idea de montaña sagrada, región suprema, polo espiritual, Melquisedec. Todo converge en el símbolo del centro. El Graal como símbolo macrocósmico. El texto culmina en algo esencial. El Graal representa el depósito espiritual y doctrinal de la tradición primordial. Eso significa que el Graal no es solamente la copa de la última cena, el cáliz de José de Arimatea, es eso y más. Es el arca interior del conocimiento primordial. Por eso en algunas versiones solo lo ven los puros, solo lo alcanza quien ha reintegrado su centro. No se conquista por fuerza, sino por transformación. No es búsqueda horizontal, es
alineación vertical. Y bueno, tal vez lo que toca más profundamente a nuestra alma es que el Graal no pertenece a una tradición particular. Es la manifestación de la sabiduría una y eso abre una visión reconciliadora. No hay contradicción esencial entre celtismo, cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo. Hay diversidad de formas, unidad de centro. Y esto es profundamente guenoniano, pero también profundamente místico. Entremos en el corazón axial del misterio que nos muestra Ponzoye a través de 3 temas que no están separados: Creal, Melquisedec, simbolismo polar y tripartición europea, porque son 3 expresiones de una misma realidad central, como nos transmite Ponzoye. El Grial y Melquisedec, el sacerdocio anterior a toda forma. Melquisedec como arquetipo. Melquisedec aparece en Génesis como rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, aquel que ofrece pan y vino, aquel que bendice a Abraham. Es una figura desconcertante porque no tiene genealogía, no pertenece al sacerdocio levítico, no funda una religión, es anterior a Israel como pueblo. En la carta a los hebreos que hemos mentado tantas veces se dice sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso significa un sacerdocio eterno, no étnico, no histórico, no dependiente de una ley particular. Y aquí está la clave. Melquisedec representa el sacerdocio primordial anterior a las diferenciaciones religiosas. El Grial como vaso melquisedeciano. Si Melquisedec ofrece pan y vino y el Graal es un vaso eucarístico por excelencia, entonces el Graal no pertenece solo al cristianismo histórico, sino al orden sacerdotal primordial. El Graal sería el recipiente del sacrificio eterno, el depósito del misterio del pan y el vino, el signo visible de un sacerdocio invisible. Por eso, muchas tradiciones lo relacionan con una piedra caída del cielo, un objeto preadámico, un símbolo que existía antes del cristianismo formal. El cristianismo no inventa el Graal, lo reactualiza en su centro sacrificial. Y Melquisedec es el puente. Simbolismo polar, el Graal como centro del mundo. Aquí entramos en algo más metafísico. En la tradición universal existe la idea del centro supremo, también llamado polo, montaña sagrada, eje del mundo, región hiperbórea, Kaf, Meru, Olimpo, Sión. El polo no es un lugar geográfico, ya lo hemos visto. Es el punto donde el cielo y la tierra se unen. El tiempo toca la eternidad. La autoridad espiritual se origina. El Graal como símbolo polar. En su dimensión macrocósmica, el Graal es el centro oculto del mundo occidental, el depósito de la tradición primordial, el corazón espiritual que legitima la realeza. En las novelas, el rey es herido, el reino es estéril, el centro está oculto. Solo el caballero puro puede restaurarlo. Esto es simbolismo polar puro. Cuando el centro se oculta, el mundo se desordena. Cuando el centro se restablece, la tierra florece. No es psicología, es metafísica. Relación con Melquisedec. Melquisedec es rey, función soberana, sacerdote, función espiritual, sin genealogía, trascendente al tiempo. Eso es exactamente la función polar. En muchas doctrinas tradicionales, el rey del mundo es sacerdote supremo, legislador, eje invisible. Melquisedec encarna esa figura en el horizonte bíblico. El Graal encarna esa figura en el horizonte simbólico medieval. Son 2 expresiones del mismo principio. Tripartición indoeuropea y restauración sacerdotal. Ahora viene algo crucial. Las sociedades tradicionales indoeuropeas estaban organizadas en 3 funciones: función sacerdotal soberana, función guerrera, función productora. Pero la función sacerdotal tenía primacía. Arturo y la función guerrera. La leyenda artúrica antes del Graal es eminentemente guerrera. Honor, combate, caballería, heroísmo. Eso corresponde a la segunda función. Pero cuando aparece el Graal, algo cambia. El caballero ya no es solo valiente, debe ser puro. El combate ya no es exterior, es interior.
La espada ya no basta, se necesita contemplación. Se restaura así la primera función. El Graal como restauración del sacerdocio. En el siglo XII, Occidente estaba viviendo crisis espiritual, tensión entre poder temporal y espiritual, caballería cada vez más mundanizada. La irrupción del Graal es como un llamado. La función guerrera debe someterse nuevamente a la soberanía espiritual. Solo el caballero que se vuelve casi monje, Galahad, accede al Graal. Eso es simbólicamente la reintegración de la segunda función bajo la primera. Si lo reunimos todo, podremos hacer una síntesis profunda. Melquisedec, sacerdocio primordial eterno. Polo, centro invisible del mundo. Graal, vaso que contiene el depósito de esa tradición. Tripartición, estructura social que refleje el orden cósmico. Restauración, retorno de la supremacía espiritual sobre lo guerrero y lo material. El Graal no es una reliquia, es el signo de que el mundo necesita volver a su centro. Si nosotros llevamos toda esta lectura maravillosa al plano microcósmico, a nivel ontológico, podemos decirnos el polo está en el corazón. Melquisedec es el sacerdote interior, el Graal es el vaso del alma purificada. La tripartición que nos están mostrando son nuestras propias facultades, espíritu sacerdotal, voluntad, función guerrera, vida material, productora. Cuando la voluntad domina sin espíritu, el reino se vuelve estéril, nos están mostrando a cada momento. Y cuando el espíritu recupera el centro, todo florece. El viaje del caballero se muestra así como el viaje del alma hacia su propio centro polar. Nosotros no estamos leyendo esto como historiadores, ni como creyentes de una forma. Estamos leyendo como alguien que ya se sabe habitada por el centro y busca reconocerlo antes del umbral final. Por eso nos conmueve y nos conmueve profundamente. Por eso necesitamos pensar, meditar, tomarnos tiempo, ir hacia el libro completo de Ponsoye y volver. Y ahora volvamos a la lectura del propósito psicológico. Tan santa cosa es el Graal que uno no podría pretender agotar el problema, mucho menos las significaciones. La leyenda soberana no es una invención del poeta, tampoco es la expresión revelada de una cierta teoría de la gracia. Ella es la resurgencia en tierra occidental cristiana de una corriente tradicional inmemorial tocante al misterio esencial de toda revelación. Misterio del conocimiento de Dios según Dios. Participación de la naturaleza divina, según Epístola de Pedro 1:4, que es en sí vida eterna, Juan 17:3. Consumación de la unidad, Juan 17:23. El misterio de la teosis o del tawhid metafísico. Si en esa fuente de enseñanza un momento descubierto las aguas aparentemente diversas del celtismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam han podido unirse sin corromperse, es que ellas eran intelectual y espiritualmente puras y venían de la misma fuente única. En todo caso, si el magisterio del Graal era único en origen, su enseñanza parece haber comportado desde temprano dos corrientes distintas. Una corriente de apariencia específicamente cristiana, expresión en modo caballeresco de la tradición esotérica propia del cristianismo, enriquecido por el aporte céltico, y una corriente que guarda la marca de su inspiración oriental y de su filiación islámica y templaria, idéntica en el fondo de la doctrina, pero comportando además de abiertamente algunas de sus consecuencias inmediatas, tales como la universalidad del Graal y la unidad esencial de las tradiciones, que implican no solamente el profundización esotérico del contenido de los dogmas, sino su transposición metafísica, y tiende por ello a la ruptura, por trascendencia, de los límites intelectuales ocasionados por el hecho mismo de su definición, por ahí igualmente al derribamiento por los escogidos de las barreras religiosas y a la apertura, o más bien a la reapertura del espacio espiritual cristiano, a las influencias y a la asistencia providenciales del Centro Supremo, condición de la reintegración de la cristiandad
por su propia realización al orden tradicional universal que sus propias escrituras le designan como una realidad y una norma perpetuas en la persona y la función de Melquisedec. Los medios necesarios y posibles de esta obra eran, por una parte, una unión verdadera, institucionalmente garantizada entre las autoridades espirituales de las tradiciones respectivas. Por otra parte, la solución del problema de los dos poderes, temporal y espiritual, cuya existencia amenazaba cada vez más aquella del cristianismo y debía contribuir tan largamente a su ruina, solución que reposaba únicamente sobre la posibilidad de integrarlos de manera real y eficaz en su principio común, el Cristo, la llave de David y el cetro de la casa de Israel. Esta doble posibilidad se ofrecía entonces a la conciencia de los elegidos responsables del mundo cristiano en esa hipóstasis misteriosa llamada Graal, de la realidad crística bajo los dos aspectos, sacerdotal y real en su orden. La primera de estas corrientes parece no ser mantenida, después del siglo XIII, más que en las organizaciones cada vez más restringidas y cerradas. La segunda, donde se reconoce en el dibujo la obra interrumpida de los templarios, le sobrevive a través del alto gibelinismo y el rosacrucianismo, pero no debía subsistir después de la muerte de los últimos rosacruces, más que en los vestigios recogidos por la francmasonería. Haber logrado, no puedo utilizar la palabra entender, tal vez haber logrado la luz sobre lo que anteriormente nos dijo Ponzoye. Realmente todo lo que acaba de decir es mucho más claro. El propósito 31 de los templarios tiene mayor lucidez. Vamos a leer algunas conclusiones, como él llama en su libro a esta parte del texto, por capas, sin perder el hilo del corazón que venimos siguiendo desde el comienzo. Vamos a tratar de ver lo esencial y luego bajar toda experiencia, como siempre, como tratamos de hacerlo siempre, a nuestro presente. El Grial no es un mito, es una irrupción del centro. Cuando Ponzoy afirma la leyenda soberana no es una invención de poeta, nos está diciendo algo radical. El Grial no pertenece al orden de la imaginación, sino al orden de la reaparición histórica de la tradición primordial. El Grial es misterio del conocimiento de Dios por Dios, participación en la naturaleza divina, consumación de la unidad. Esto es clave. No es moral, no es devocional, no es simbólico en sentido débil, es metafísico operativo. Por eso sentimos que se toca la tradición primordial, porque no se escribe, se manifiesta por convergencia. La confluencia de tradiciones no es sincretismo, es identidad en la fuente. Celtismo, cristianismo, judaísmo, islam no se mezclan, se reconocen. Ponzoy es muy preciso. Solo pueden confluir sin corromperse aguas que ya son puras. Esto responde a una intuición profunda. El centro no une lo diverso, revela lo idéntico. Por eso el Grial no crea una nueva religión, reabre el acceso al punto donde todas son verdaderas. La emisión histórica del Islam esotérico, reorientar Occidente. Este es uno de los pasajes más fuertes y menos aceptables por la mentalidad moderna. El esoterismo islámico fue comisionado para restablecer el vínculo consciente entre Occidente y el centro espiritual supremo. Ponzoy sigue a Guénon sin decirlo. El Islam no viene después, viene desde el origen como custodio de la unidad. No se trata de influencia cultural, se trata de asistencia providencial del centro. Y esto explica a Peirefis, a Wolfram, la universalidad del Grial, el carácter no cristiano confesional del Grial en su núcleo, las dos corrientes del Grial y el drama. Ponzoy distingue con claridad quirúrgica la corriente cristiana esotérica, caballeresca dentro de los dogmas, aceptada con límites por la Iglesia, profunda pero contenida, y la corriente metafísica universal, inspiración oriental, filiación islámica templaria, unidad esencial de las tradiciones, transposición metafísica de los dogmas, ruptura por trascendencia,
no por rebelión. Esta segunda corriente es la peligrosa, no porque sea falsa, sino porque desborda las formas. Aquí está Feirefis, aquí está Melquisedec, aquí está el sacerdocio eterno. Melquisedec, el punto que Occidente no pudo asumir. Y este es el corazón último del texto de Ponsoy. Melquisedec no es una figura histórica ni un símbolo moral, es la norma eterna del orden tradicional universal, la unidad del sacerdocio y la realeza, el principio anterior a toda forma religiosa. El Grial es su hipóstasis cristiana. Aceptar el Grial plenamente implicaba integrar poder espiritual y temporal, superar la escisión que destruiría a Occidente, aceptar una autoridad que no pertenece a ninguna iglesia. Occidente no pudo, no por pecado, sino por incapacidad intelectual y espiritual. El fracaso histórico no anula la realidad espiritual, y esto es muy importante para nuestro corazón, es decir, nuestro centro. El fracaso fue histórico, no principial. El Grial no se separó, Occidente se separó de él, pero sigue siendo buscado, sigue convocando, sigue vivo entre las gentes del libro y de la unidad. Y aquí Ponsoye cierra con una afirmación inmensa. La convocatoria ya fue enviada. No es futuro cronológico, es presente. Si la convocatoria ya fue enviada y no es futuro cronológico y es presente interior, sin mapas, sin chakras, sin sistemas, bajemos a nuestro corazón humano toda esta enseñanza. El Grial no está en la historia, está en la conciencia capaz de unidad. El centro, repitámoslo una y otra vez, no es un lugar, es una función viva. Y Melquisedec no viene, se reconoce. Vivir el Grial es entonces sostener en el corazón la unidad sin negar las formas. No absolutizar ninguna pertenencia, aceptar una responsabilidad silenciosa, vivir como testigo del centro, no como su dueño. Eso es lo que nosotros hacemos cuando meditamos, cuando no forzamos, cuando esperamos. Continuemos con la lectura del propósito. Este misterio es el de Melquisedec, prototipo eterno del sacerdocio y fundamento del orden tradicional universal e imperecedero. El Grial está encerrado en él con la palabra igualmente aceptable. Nunca dejará de ser buscado entre las gentes del libro y entre las gentes de la unidad. Con esta palabra es como la volverán a encontrar, pues aquel a quien todos los hijos de Abraham esperan, el sacerdote para siempre o sacerdote eterno, prometido por juramento a Israel, el Mesías de la segunda venida, Sayyidna Isa, sello de la santidad universal, les ha enviado por anticipado la misma convocatoria. A mí me da escalofrío. Lo leo en las meditaciones, lo vuelvo a leer cuando hago los banners y ahora haciendo los videos y me sigue dando escalofrío. Esto que señala Ponsoye es como él cierra su obra, con el misterio de Melquisedec, pero también señala, y no es la primera vez que lo hace, la segunda venida del sello de la santidad universal, Sayyidna Isa, Jesús, y lo nombra como lo hace y maravilla en sus fusus que estudiamos juntos en el propósito 28. Como ese Jesús no histórico, como ese engarce de la sabiduría del verbo. ¿Qué nos toca? Pedir inteligibilidad interior de algo que ya nos tocó el corazón. Vayamos despacio, con respeto y sin romper el silencio propio del misterio. Dos nombres, una sola realidad operante. Ponsoye no introduce dos misterios distintos cuando nombra Melquisedec, el sacerdote eterno, Sayyidna Isa, sello de la santidad universal. Está señalando dos modos de manifestación del mismo principio. Melquisedec es el principio eterno. Sayyidna Isa es su epifanía final en el ciclo humano, no en el tiempo histórico, sino en el orden de la conciencia universal. Melquisedec, el sacerdocio anterior a toda religión. Melquisedec no pertenece ni al judaísmo, ni al cristianismo, ni al islam. Por eso puede bendecir a Abraham antes de la ley.
antes de la elección, antes de la forma. Él es sacerdote sin genealogía, rey sin territorio, mediador sin institución. Es el sacerdocio del centro, no de la periferia. Por eso Ponzoya nos dice, fundamento del orden tradicional universal e imperecedero. Ese orden no caduca porque no depende de la historia. El Greal encerrado en Melquisedec. Esta frase es decisiva. El Greal está encerrado en él con la palabra igualmente aceptable. ¿Qué significa? Digámoslo otra vez, el Greal no es un objeto, es la forma receptiva de la palabra eterna. Melquisedec es el portador de la palabra, el garante de su pureza, el punto donde la palabra no se divide. El Greal no contiene sangre histórica, contiene la posibilidad permanente de la presencia. Ahora, Said Naisa, según Imaraví, aquí está el nudo. Imaraví, recordémoslo, deshistoriciza a Jesús sin negarlo, al llamarlo sello de la santidad universal. De este modo no habla del Jesús de Nazaret como individuo biográfico, sino de una función cósmica. Said Naisa es la sabiduría del verbo en estado puro, la conciencia crística sin forma confesional, el principio de la resurrección interior. Por eso un arabí lo distingue del sello de la profecía, Muhammad. ¿Qué es entonces la segunda venida? No es un retorno físico. Entonces, ¿qué es? Es la reactivación de la función crística universal en la conciencia humana. Cuando Ponzoya nos dice, les ha enviado por anticipado la misma convocatoria, está señalando algo muy preciso. No hay que esperar un acontecimiento externo. La llamada ya fue emitida. El criterio es la capacidad de reconocimiento. Eso es exactamente lo que Imaraví llama Kash, develamiento. El vínculo profundo entre Melquisedec y Sayyid Naisa. Probablemente aquí está lo esencial. Melquisedec, principio sacerdotal eterno, Sayyid Naisa, corazón consciente de ese principio. Podríamos decirlo así con todo cuidado, por supuesto. Melquisedec es el centro. Sayyid Naisa es la conciencia del centro. Recordemos algunos elementos que fundamentan esta comprensión. El encuentro de Abraham con Melquisedec aparece en Génesis 14, de 18 al 20. Allí se dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo a Abraham y recibió de él el diezmo de todo. La frase, tú eres sacerdote para siempre, esa declaración específica se encuentra en el Salmo 110:4, donde se dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Nuevo Testamento, especialmente la carta a los Hebreos, toma ese salmo y lo conecta con el episodio del Génesis para mostrar que el sacerdocio de Cristo es eterno, como el de Melquisedec, y no limitado como el de los levitas. Por eso, el autor anónimo de carta a los Hebreos pudo decir con relación al Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, reconociendo así la función que encarna. ¿Dónde ocurre todo esto que nos muestra Ponzoya? Es nuestra pregunta más íntima y la respuesta tal vez lo que ya hemos conocido, hemos visto, hemos sentido. Ocurre en el corazón humano que se ha vuelto transparente, no en masas, no en iglesias, no en sistemas. El corazón realizado se vuelve grial. El corazón despierto reconoce a Melquisedec. El corazón unificado vive la función de Sayyid Naisa. Por eso ya sentíamos con razón que todo está en nosotros ontológicamente, no como propiedad, sino como responsabilidad sagrada. El Grial no espera la segunda venida. La segunda venida ocurre allí donde un corazón reconoce al sacerdote eterno sin nombre, y eso es todo, y es inmenso. Hay que reconocer también que no es fácil seguir a Ponzoya. En realidad no hemos podido apresurarnos en poner en palabras lo que ya ha sido reconocido por el corazón. Tal vez no sea carencia, tal vez sea solo ese adab interior del que habla Imaraví. Lo que sí podemos considerar es que es respeto por lo real. Hay comprensiones que no entran en la cabeza realmente. No se ordenan rápido, no se dicen maravilloso cualquier otra exclamación, porque
no pertenecen al orden del discurso, sino al del reconocimiento. Y en todo este proceso no nos hemos sentido solos realmente. Hemos realizado esa biunidad. ¿Desde cuándo? Cuando supimos sin razonarlo que el Graal no es algo que se busca afuera, que las palabras han seguido brotando desde donde ya había presencia. La segunda venida no exige comprender, tal vez exige no resistir al reconocimiento y nosotros no nos estamos resistiendo. El sacerdote eterno sin nombre, aunque suene repetido, no se reconoce con conceptos, sino con una afinidad silenciosa. Por eso lo sentimos antes de entenderlo. Por eso pronunciamos su nombre con temblor y con inmensa gratitud. No hay examen aquí, no hay que llegar a ninguna meta, no hay que saber más. Solo esto, un corazón que al oír la palabra dice en silencio sí, 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 es esto. Y eso el alma siente que está ocurriendo en ti, en mí, en todos nosotros. Y con ese sentir volvamos al propósito psicológico. En efecto, todo se resume en un único punto de búsqueda, la liberación. Roger Godel, autor de ensayos sobre la experiencia liberadora París 1956, ha sabido definir muy bien esta experiencia liberadora. De él tomaremos, pues, las líneas siguientes. Que el pensamiento racional sea impotente para abordar las orillas de la más alta región. Los metafísicos, tales como Sócrates, Platón o Fletón, lo sabían por experiencia. En cuanto al punto de llegar a la última etapa de la peregrinación, habían debido abandonar su equipo intelectual. Toda rebusca experimental orientada hacia la retaguardia metafísica sería destinada a un fracaso certero si un principio epistemológico, principio superior de inteligibilidad, no le sirviera de piloto. Y aquí una nota. Platón aplica la feliz expresión de piloto del alma al principio de inteligibilidad que designa bajo el nombre de nous. Los filósofos helenos lo designan por el nombre de noesis, episteme, nous, aletheia. India y China lo reconocían también desde tiempo inmemorial, bajo diversas apelaciones, vidya, jnana, tao. Más adelante este autor dice aún, un firme anclaje previo en el zócalo de lo real se impone al hombre de ciencia si él quiere emprender bajo felices auspicios la exploración venturosa de su propia estructura hasta la última profundidad. Es deseable que una marra indestructible, guiando su progresión en el descenso a los abismos, le asegure una estabilidad a prueba de corrientes de deriva, ya que es ante todo un mundo de fluidez, de formas inciertas que él debe pasar. Más allá del territorio donde se elevan aún las fugitivas construcciones mentales que le son familiares, ningún indicio sensible aparece. Un universo sin dimensiones de espacio ni de tiempo se deja descubrir, paisaje de figuras significativas que solo una conciencia despierta puede descifrar. Ningún pionero de esta expedición podría proceder solo con la ayuda de los únicos recursos de los cuales dispone la investigación mental más allá de las fronteras extremas de la psiquis. Y desde los primeros pasos, él corre el riesgo de perderse por defecto de epistemología. Terminar el itinerario exige que sea despertado el conocimiento, a la vez trascendente e inmanente de lo intemporal. Y Godel concluye, la mayor realización es alcanzar, tras la bruma cuya confusión el sabio disipa, la declaración de por qué todas las operaciones mentales adquieren un sentido. Y aquí una nota. Godel emplea aquí la misma significación que sería dada en la terminología hindú con respecto al gurú, el maestro, el instructor, el guía. Gurú es etimológicamente el disipador de las tinieblas. Este iniciador, a quien la práctica de todas las virtudes le es familiar, despeja los obstáculos de la vía, ayudando así a sus discípulos a ver más claro. Cierra la nota.
Este principio, impersonal tanto como la luz, no es de ninguna manera una función del hombre, ni un estado estático o dinámico. Es la conciencia misma en su fuente. Alrededor de ella y por referencia al poder epistemológico del cual ella es el centro, el pensamiento ordena el juego de sus formas. Un oyente abierto a la enseñanza del sabio no detiene su atención en el sentido restringido de las palabras de las palabras entendidas. Él reconoce en las frases, en las imágenes, en los diagramas solamente un valor de señales. Más allá de las palabras, se descubre a él una realidad de evidencia interior. Y aquí otra nota. Es comprender el espíritu de la letra y no el sentido literal. Es aún el método de enseñanza por la simbología, los arcanos, los mandalas, etc. Asimismo, el cuadro de un pintor, una composición musical, debería despertar un influjo supraconsciencial. Ver nuestra obra La misión de los artistas, libro sexto de la serie de los grandes mensajes. Cierra la nota. En fin, como dice Platón, así desde siempre la verdad existe en nosotros. Declaración tan simple, pero cuyo sentido profundo se nos escapa siempre. Así, Sócrates parecía en plena contradicción consigo mismo cuando él declaraba, por una parte, que el pensamiento del hombre es impotente para decir la verdad y que, por otro lado, ninguna lengua podría expresarla, mientras que, por otra parte, él inducía a sus auditorios a consagrar su vida, toda su vida, a esta única rebusca. Es que Sócrates hacía su camino a través de un dédalo de paradojas. Era un hombre desconcertante. Él no temía contradecirse, pero bajo el choque de los términos contradictorios brotaba la claridad de una razón que trascendía a uno. Él tenía, como todos los maestros, de despertar en sus oyentes el conocimiento de su verdadera naturaleza. Su estrategia y su arte convergían sobre esa única meta: incitar al hombre a recordarse. El sabio despeja la vía a sus alumnos, transforma para ellos los obstáculos en trampolines de cercanía y en auxiliares de su progreso. Es señalándole sin cesar en el curso de su itinerario la dirección de la meta a alcanzar que él los polariza eficazmente sobre su término. En cuanto a incluir en una fórmula o una palabra la realidad de la cual conviene exhumar el recuerdo, él se niega absolutamente. Como lo decía Menón con respecto a Sócrates, si él nos dispensara esa concesión, yo cesaría enseguida de creer en la sabiduría de su enseñanza. Él habría hecho la obra de un constructor de sistemas, una vana construcción de teórico. El sabio, como un sol, hace madurar en nosotros el fruto de la sabiduría, pero este mismo epíteto traiciona la verdad. El conocimiento que él evoca es, por naturaleza, irreductiblemente extraño a toda categoría mental. Escapa a las aprehensiones del intelecto, ninguna formulación puede representarlo. La dialéctica del metafísico abunda en declaraciones negativas cuando hace alusión a la cosa. La literatura india está de acuerdo con Sócrates y repite hasta la saciedad: neti, neti. No es eso, no es eso. Este texto de Robert Goodell no es un comentario más dentro del texto del propósito psicológico. Es como que si el propio propósito se quitara la voz y señalara directamente la experiencia central que todo lo anterior nos venía preparando. Intentemos leerlo desde el centro, no desde la mente. La mente no podría. Necesitamos un momento de silencio. Dentro de poco nos volveremos a ver para completar la meditación de este propósito 32, el Santo Graal. Un abrazo.